Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy hablaremos sobre el cementado de los aceros, también conocido como recubrimientos superficiales, de la experiencia educativa Ciencias de los Materiales, impartida por el docente Dr. Paul Ramírez Sánchez. Mi equipo está conformado por Alair Hernández Morales, Emilio Humberto Samperio Vicente, Neisser Abdón Díaz García y su servidor Luis Fernando Ramos Vázquez. Como introducción tenemos que el cementado de los aceros es un tratamiento térmico que forma parte de los recubrimientos superficiales. Su objetivo principal es endurecer la capa externa de la pieza metálica sin afectar su núcleo. Este proceso es muy utilizado en componentes que requieren una alta resistencia al desgaste, para que al mismo tiempo necesitan conservar una buena tenacidad interna. En esta presentación conoceremos cómo funciona el cementado, los diferentes tipos que existen, los materiales y equipos que se utilizan, así como sus aplicaciones más comunes en la industria. ¿Qué es el cementado de los aceros? El cementado de los aceros, también conocido como carburización, es un proceso termoquímico que se aplica a ciertos aceros para endurecer su superficie, mientras que el núcleo interno permanece más blando y tenaz. Principios del proceso de cementado. Fundamentos del proceso. El objetivo es introducir carbono en la capa superficial del acero a altas temperaturas, generalmente entre 850 y 950 grados Celsius, para formar una capa dura rica en carbono que pueda endurecerse mediante temple posterior. El cementado aplica generalmente a aceros de bajo carbono. El núcleo conserva su ductilidad y tenacidad. La superficie absorbe carbono, se planta y resistencia. Fases del proceso. Calentamiento del acero en un medio rico en carbono. Difusión del carbono hacia la superficie del acero. Mantenimiento de la temperatura por un tiempo específico para lograr la profundidad deseada. Enfriamiento rápido, temple, para endurecer la capa carburizada. A veces se realiza un revenido posterior para aliviar tensiones. Tipos de cementado. Cementado en caja, sólido. Uso de carbón activado, proceso en horno cerrado. Cementado gaseoso. Con gases carburantes como el metano, requiere atmósfera controlada. Cementado líquido. Inmersión en sales carburantes. Rápido pero tóxico. Cementado por plasma. En vacío con plasma ionizado, preciso y ecológico. Materiales. El acero a bajo carbón, el carbón activado, gases carburantes como el metano o el CO, sales carburantes como los cianuros y electrodos para plasma. Equipos y materiales utilizados. Equipos. Hornos de cementación. Caja, vacío, atmósfera controlada. Generadores de gases carburantes. Tanques de sales carburantes. Sistemas de vacío y plasma. Aquí tenemos unas imágenes que dan como ejemplo uno de estos equipos, como el horno de cementación,
los generadores de gases carburantes, los tanques de sales de carburos, que son los que almacenan todo, y sistemas de vacío de plasma, que dejan el estado de plasma en vacío. Aplicaciones en la industria automotriz de engranajes y piñones. Estos componentes necesitan una superficie dura para resistir el desgaste continuo y un núcleo capaz de soportar cargas dinámicas. En la industria aeroespacial, componentes y estructuras de motores, piezas que deben soportar condiciones extremas de presión y temperatura, beneficiándose de una superficie dura y un núcleo resistente. Maquinaria industrial. Ejes y árboles de transmisión utilizados en diversas máquinas requieren resistencia al desgaste y tenacidad interna para soportar cargas pesadas. Herramientas y equipos. Herramientas de corte y matrices. La cementación proporciona una superficie dura que mantiene el filo y la forma, mientras que el núcleo tenaz previene fracturas durante el uso. En la industria petroquímica, válvulas y componentes de bombas sujetos a condiciones corrosivas y de alta presión se benefician de una superficie endurecida para resistir el desgaste y un núcleo resistente para soportar tensiones internas. Ventajas del proceso. Como primera ventaja tenemos el aumento de la dureza superficial, el cual el proceso de cementación incrementa significativamente la dureza en la superficie del acero, mejorando su resistencia al desgaste y a la abrasión. Como segunda ventaja tenemos la mejora de la resistencia a la fatiga. La superficie endurecida reduce la formación y propagación de grietas, aumentando la resistencia del material a esfuerzos cíclicos. Como tercera ventaja tenemos el mantenimiento de la tenacidad del núcleo. A pesar del endurecimiento superficial, el núcleo de acero conserva su ductilidad y tenacidad, permitiendo que la pieza absorba impactos sin fracturarse. En la figura 1 se observa el proceso de cementado, donde un componente metálico es expuesto a altas temperaturas dentro de un horno para generar una capa superficial austenitizada. Posteriormente, mediante el temple, esta capa se transforma en una superficie endurecida, mejorando así la resistencia al desgaste sin comprometer la tenacidad del núcleo. Desventajas del proceso. Como primera desventaja tenemos el riesgo de distorsión dimensional. Las altas temperaturas utilizadas en la cementación pueden provocar deformaciones en las piezas, especialmente en componentes de precisión. Como segunda desventaja tenemos el ciclo del proceso prolongado. Algunos métodos de cementación requieren tiempos de tratamientos extensos, lo que puede afectar la eficiencia de producción. Como tercera desventaja, costos de equipos elevados. Ciertos procesos de cementación, como la cementación al vacío, implican inversiones significativas en equipos especializados. En la figura 2 se observa un componente metálico sometido a un tratamiento superficial, donde es visible la línea de soldadura y el cambio de coloración en la superficie. Esta coloración es indicio de exposición a altas temperaturas, fenómeno común en procesos como el cementado
o el tratamiento térmico, que modifican las propiedades superficiales del acero para mejorar su resistencia al desgaste o provocar una deformación en la pieza. Aquí tenemos nuestras referencias utilizadas para elaborar dicha exposición, en el cual dejamos los links con sus propios autores. Agradecemos la atención prestada a esta exposición y sería todo por nuestra parte.